Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Tenemos 3 invitadas de lujo. Uno, dos. Vamos a hablar sobre polimerización de los productos, es decir, cuando se secan, cuando se curan, llámenlo como quieran. Así que bueno, saluden ustedes que están ahí. Hola a todos los amantes de las uñas. Hola, ¿cómo están? Hola, yo voy a estar un poquito ocupada, pero voy a estar en la plática. Los voy a estar escuchando y voy a estar opinando también cuando pueda. Estoy atendiendo una Como clienta. siempre están trabajando. El trabajo ante todo. Bueno, trabajo es trabajo. Así es, así es. ¿Y Tati? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué haciendo? No, Aquí con estas bellas chicas. ¿Tienes toda? ¿Te aparece gente en el chat, Dani? Ahí está Camila Pérez. Hola Camila, ¿cómo estás? Camila, bienvenida. Voy a compartir el Bienvenida, vivo. ya te puse en el chat, Voy a Échenle los compartir. pinceles arriba. El Solo me pincelito parece un arriba. comentario y 8 en el chat. Así es que platíquenle, porque hoy el tema está buenísimo. El tema vamos a hablar de Bueno, repito para los que llegaron después, vamos a hablar sobre polimerización de los productos. Hola Sandra, ¿todo bien? Sandra Sorrentino, qué rico unos sorrentinos. Me dio hambre. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién es Sandra Sorrentino? A ver, cuéntanos. A ver. Ahí está Jessica, Lucía. Hola Ceci. Hola Lucía. Ahí está, yo estoy abriendo el vivo. Acá tenemos el enlace y vamos a compartirlo. A ver, acá. Bueno, son muchos grupos. Lucy, bienvenida Lucy. Y Claudia también saluda. Otra Claudia, no. Hola, Tocaya. Hola a todas. Hello. ¿Cómo están Claudia todas? Fría. Bienvenidas. Bienvenida. Estoy compartiendo, por eso. Sí, yo también. Vayan hablando. Aquí también estoy compartiendo, a ver, por eso nos ven un poco volteadas. Bueno, ¿quiénes de las que están en vivo pudieron ver los videos que subí ayer y antes de ayer? Gracias, Clau. Hola, Dalia. Hola, Romí. Yo con todos los cabellos aquí despeinados, según yo me había peinado y están de ahí empezándose a levantar. Bueno, estoy igual, no te preocupes. Hola, Vero, dice. Mi querida Lucy. No sé si llegan a ver que mi gata se acostó. ¿Se acostó? Sí. En este ¿Se acostó? tengo los foils, o sea, Tau foil. ¿Se acostó en tu lámpara o en dónde se acostó? No, la lámpara está acá. Se acostó sobre un estuche, que tiene decoraciones, stickers, foils, así que debe estar jugando todo. Ah, Pero condenado. es la primera vez que ella sale en cámara, porque siempre sale quieto. No le gusta, ¿verdad? No, pero ahora, no sé. Dijo, ahora quiero aparecer. ¿Cómo quién más está, Lucía? No entendí. ¿Quién más está? Que no veo. Los nombres de nuestros canales. No, ya está, hasta Lucy. Hola, Lucía, Está ¿cómo estás? Jessie, está Claudia, Lucy. Voy a compartirlo en Telegram. No sé si puedo entrar a Telegram desde acá porque me manda un código. A ver. Y luego toda la cuestión. Me quedó logueado porque ayer entré de la computadora. Ahí está, vamos a compartirlo en mi grupo de Telegram de comunidad. Y ahora sí, bueno, a ver,
De los que están en vivo o de ustedes que están acá, compartamos porque vieron mis videitos. No sé si quieren empezar hablando de algún tema en especial, algo que les llamó la atención, algo que no sabían, alguna duda. ¿De qué quieren empezar a hablar? Les doy el honor. Hola, Cris. Hola, Romina, ¿cómo estás? Talía dice, Dani, se te escucha medio mal, a las otras chicas las escucho bien. Y ustedes, a ver, el resto, ¿cómo me escucha? ¿Bien o mal? Lo que pasa es que estoy resfriada y tengo la voz medio tomada. Perdón. Medio cortada o mormada. Es que me duele la garganta, entonces tengo que hacer un esfuerzo para hablar fuerte. Lo que puedo llegar a hacer es, pero me van a ver muy de cerca, es acercarme más esto para estar yo más cerca del micrófono. Eso es lo máximo que puedo hacer, porque más fuerte que esto no puedo hablar. ¿No tienes audífonos? No, este celular me vino sin coso. No voy a salir a jugar. Y si la sacamos y que vuelva a entrar. Gracias, No pueden, porque No, sí puede salir y volver a entrar con el enlace, Dani. Con el enlace, sí. Bueno, pruebo, chau. Las dejo en mi canal. Pórtense bien. Ajá, mientras nos vamos a portar bien, no te preocupes. En su canal. Aquí nos portamos bien, no te preocupes. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Mientras leemos pero miren, que me escuchan bien. Sí, puso mi amiga Nancy que te escucha bien, a lo mejor ya se está escuchando mejor. Dice, hola, Jessy, hola, Clau. Hola, chicas, siempre me hago semipermanente y nunca tuve problemas, pero ahora me hice capping con chat y me dio alergia. Bueno. Dani, yo quiero preguntarte algo. Ya sé que lo has dicho muchas veces, igual yo no lo he entendido. ¿Para ti qué es capping? Eso iba a preguntar también yo. Bueno, capping es lo que creo que ustedes llaman baño de gel. Ok. Es un recubrimiento de la uña natural, ya sea con gel, con poligel o con acrílico. En el caso del que es con gel constructor, pues, sería el que ustedes dicen baño de gel. Cuando es con acrílico, creo que ustedes le dicen baño de acrílico. Una capa de algo. Sí. Okay. Ya te entendí. Ya supimos. Yo escucho mucho a tu público que si me puedo hacer capping con esto, que si me puedo hacer capping con lo otro, y yo... ¿Qué es capping? Sandra, que comentó acá. Vamos a ver. Además del capping de Charm, ¿qué otros productos usaste? ¿Algún preparador? ¿Qué preparadores usaste? ¿De qué marca? ¿Qué esmalte? ¿Top coat? Contanos todo. Si en la lista de productos que usaste había un Meliné, seguro es eso. Ahora, si no usaste Meliné, entonces habría que investigar cuál de todos los productos que usaste es el que te causó la alergia. Pero si hay un Meliné en la lista, te aseguro que es eso. Entonces hay que descartar Meliné. De la marca argentina, en Argentina. En Argentina, sí, aquí. Hola, Mercedes. Hola, Claudia. Ella es mi amiga Nancy Juárez. Muy bien. Sí, te escuchas bien. Dani, buenas tardes, señora Silvana. Bienvenida. Está, mira, Lucía dice, yo con Meliné sí me dio alergia, y ahí está. Sandra dice, sí, usé base y todo Meliné. No es el capping de Char. Lo más probable es que no sea el capping de Char. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? El Meliné que les da alergia. ¿Qué tiene el Meliné que les da alergia? No sé, pero lo probó componente. Pero un montón de gente termina teniendo reacciones alérgicas, dermatitis en las manos, alrededor de las uñas, cada vez que usan algún producto de Meliné. Hay gente que lo trabaja y nunca le pasó nada, pero hay un montón de gente que sí.
Y es que a veces lo que pasa también, muchas veces, es que cambia laboratorio. A veces la marca al principio usaba un laboratorio y salía todo bien, y después los nuevos productos los trabaja otro laboratorio, la misma marca, pero otro laboratorio, y entonces vale queso. Exactamente. Por eso es que por eso es que el tema de hoy, justamente, hablar de qué tanto se pueden combinar las marcas, cómo no se pueden combinar, eso lo trataba Dani en su tema anterior. Dijimos, pues vamos a retomarlo para ver si hay gente del público que tiene dudas y hablamos de eso, ¿no? Por ejemplo, las marcas argentinas, las marcas mexicanas, si Claudia conoce de alguna marca americana, que pase eso, ¿no? Entonces, si se pueden combinar, no se pueden combinar, y hasta qué punto se pueden combinar. Exacto. Aquí está pasando eso con la de Fantasy, ¿no? ¿Sí es Fantasy? Exactamente. Sí. Veíamos que Fantasy Nights era una muy buena marca y ahora cambió el laboratorio y todo el mundo se empezó a quejar del producto. Sí. Empezó pero a sacar porque el producto venía malo. O sea, no servía. No, de hecho empezó a cambiar, empezó a oler muy fuerte. Haz de cuenta que el limpiador de pinceles deshacía los pinceles. Y ¿cómo se llama? El primer olía súper fuerte y cambiaron las fórmulas. Ajá, cambiaron las fórmulas. Haz de cuenta que ya olían las cosas a thinner y todo eso, o sea, como abrasivos. Todos los monómeros tienen olor fuerte, todo. Sí. Pero cuando el olor es muy, muy exageradamente fuerte, o sea, este cambio que hubo de fórmula, lo más probable es que hayan reemplazado gran porcentaje del EMA, o sea, el etilmetacrilato, por el MMA, el metilmetacrilato. ¿Por qué? Porque les sale entre un 50 y un 75% más barato. Y a vos te lo siguen cobrando al mismo precio o te aumentan los precios. Entonces, por eso les pasa que de repente viene con muchísimo más olor. Incluso eso de que les ponen olor a uva, olor a no sé qué y bla, bla, bla. Chocolate y rosas. Bueno, sí. Claro, eso es, digamos, le están agregando algo más a la fórmula, al juguete y para nada, porque al final el olor sigue siendo fuerte. Es lo que nos estaba explicando la maestra con la que estoy yendo ahorita al diplomado, que procuremos no utilizar monómeros con aroma, porque de por sí ya tienes una fórmula química y todavía anexas otra fórmula para ponerle el aroma. Dice, no sabemos lo que va a provocar esa reacción química ya estando en nuestras manos. O sea, lo más natural que puedas utilizar el monómero. Y todas mis compañeras con su de guapísima, que chocolate, durazno, fresa, sandía y todas así de, no, maestra, por favor. Y se me va a cábenselo y ya no vuelvan a comprar ese monómero. Y yo, sales. Bueno, ya ni modo. Lo bueno que yo no lo había comprado. Claro, a mí me ofrecieron con olor y no me gustó. Antes de hablar de los acrílicos, si quieres terminamos ya está el tema de los geles por el capping. Empecemos con los geles porque es bien importante también lo que lo que yo había escuchado con Dani, de los geles, los que son duros, los que son suaves, los que son término medio. y que a veces al combinarlos nos pasa que se craquelan. Entonces vamos a ver, dice Sandra, ok, ¿qué base y top me recomiendas que use? A ver, allá en Argentina, ¿qué le recomiendas? Que no les haga alergia. No, bueno, Cherimoya, por ejemplo, es de más o menos del mismo precio que Meliné y es muy superior en calidad. Después, si te querés ir a algo más caro, no sé, tenés Pink Mask, IBD. Bueno, si te querés ir a algo recontra caro, usá, no sé, Mia Secret Stones. Pero después de lo económico, puedes usar Navi, Tejar. Tejar a mí no me gusta, ojo, no me gusta. La base sí, pero el top no. Pero a mí, mucha gente lo usa y le gusta, qué sé yo. Después, cualquiera, mientras no usen Belín, yo digo, un día me van a cagar, perdón, me van a cagar. No creo que lo vuelva a usar. No creo que lo vuelva a usar. Si él le sacó alergia, no creo que lo vuelva a utilizar. Claro. Pero es que... No, pero como dices,
ya ha habido antecedentes de eso, entonces pues ya tiene antecedentes la marca de eso, entonces es Exacto. justo Sí, justo como les algún decía en componente el está video, causando una reacción alérgica. claro, como les decía en el video, mismo, ¿cómo se llama? Me han contado la gente que trabaja vendiendo productos de uñas, no sé si es verdad o no, pero es lo que se rumorea, que tienen juicios por los casos de dermatitis. Porque es un producto, o sea, es una marca que está aprobada por ANMAT, que es el ente regulador, pero bueno, pues las coimas. Mejor me Pero callo, no digo más del tema porque me van a venir a buscar. Bueno, vamos con las preguntas. Te van a fusilar. Sí, la Bella Karen me mandó ahí por andar diciendo Hola eso. a todos. Vale. Sí. Sí, Clau está trabajando. Sí, siempre está trabaja y trabaja esta chamaca. Ya nos va a Gracias, contagiar. Sí. Muchas gracias, Meche. No, ya viene acá. Gracias, Loren. ¿Te gusta mi acento? A Hola, ver, Lorenita, Mariana. ¿cómo estás? Hola, chicas, buenas noches. ¿Qué tal les parecen los productos IBD? Yo voy a comenzar a usarlos. Sí, son muy buenos. O sea, es una marca reconocida con buenas recomendaciones. Bien. No sé qué opinan ustedes Yo si la uso esa conocen. marca. ¿Eh? Yo uso esa marca, la IBD. Ay, Bueno, sí, es y- buena. claro, IBD. porque Clau vive en Estados Es Unidos. económica aquí. Es económica y es buena. Sí, acá es muy cara. Sí, aquí es de las más Acá en México yo económicas. no la conozco. ¿La conoces tú, Tatis? ¿La IBD? ¿Cuál? No, IBD. y Mira. no la conozco. Acá sí la- ¿Tienes ahí un frasquito para que nos enseñes? Yo creo que sí tengo, déjenme les muestro algunos. Dice Lucía. Lucía. Perdón, Lulu, si querés. Empecé Este a es un gel hacerme de las la uñas marca y me IBD. dio una superalergia. Ok. Este es un gel de esa marca. Ahí se ve. No, aquí no, en México no está. No. Acá tiene otra etiqueta igual. A ver, acercarlo un poquito más. Hay diferentes presentaciones. Bueno, ok. Acá tiene una etiqueta diferente, sí. Pero Aquí bueno, las más Sí, reconocidas es JR, RJ, Musa, de Estudio, el de Organic, Las mexicanas sí, o las la mexicanas. china. Las chinas. Las mexicanas y la china. Sí. Perdón, asiáticas. No Así se es. me vayan a sentir. hay una MC, algo así, en México. MC, MC. Esa, que es económica, pero buena, ¿no? Decían. bueno, Eso muy que buena. muchos videos. Esa yo es la con la que regularmente trabajo. Nada más que ahorita, esa te iba a hacer esa pregunta. Con el frío se me está quedando como si fuera hielo. Primero me decían que porque tomaba muy seco el pincel y ya lo tomo más húmedo y me sigue quedando como puntitos blancos y me dicen que es por el frío. Y yo así como que... Tienes que ver el video anterior de Dani. Si no lo ves, no te explica. No es cierto. Ahorita Tenés que verme el video que subí Oye, ayer. pero quedamos de que primero íbamos a hablar de los geles y luego del acrílico. Dice Lucy, cierto. empecé a hacerme las uñas y me dio súper alergia. Cambié por marcas más baratas, no tuve más alergia. Y después puso, Dice, Este sí lo conoces. pensé que eran, esa es la presentación, Clau. No la conozco. no, Clau, Esa es la presentación que hay acá. Sí, está buena esa marca. Démosle voz a la Lucía. Este es un gel de construcción. genial, así de ese Es un tamaño. gel de construcción de esta marca. Está bien grandote. Chamoya dice, no es el esmalte semipermanente de De Melina. Melina. ¿Ves? Ahí tenés otro caso de alergia. El de Navi sirve para poligel y capping. ¿Qué cosa es tela de Navi? ¿La base? Depende. Yo creo que sí se está preguntando de la base y top. Mira, Creo que sí. este es de Navi y acá dice que es para capping. Para capping y transfer. O sea, transfer, no sé, oil o algo de eso. No son mis favoritas, pero sí sirve. Si te tengo que dar mi opinión, a mí no me gustó mucho,
pero hay gente que la ama, entonces cada uno con su gusto. Lucy dice que Tejar no le gusta, ¿ves? A mí me pasa lo mismo. Es como que sí, es una marca económica y que zafa, pero medio pelo, no sé. Eso que hablabas de soft off, que decías que si tus esmaltes de uñas decían soft off, era para que poderse quitar con acetona pura, y los que no lo tienen, entonces es a pura lima. Órale. Por eso, Sí, porque yo tengo varios que no lo tienen, y apenas ayer estaba yo viendo mis geles, empecé a checar eso, dije, a ver, dijo que tiene que decir soft off, dije, ok, y de hecho son los que me han salido con mejor cobertura que los otros. bueno, igual hay algunos que no traen los baratos. Por ejemplo, acá en Argentina, una marca económica y que mucha gente usa, pero critican, es esta, es Charm Limit, que es de las marcas que llamamos asiáticas. Y no, la verdad, algunos dicen y otros no trae información atrás, viste, todo medio turbio. Entonces, no dice nada, pero sí se remueven con acetona, o sea, o con removedor. Entonces, son soak off. El tema es que en las marcas que hacen todo bien, ahí sí te dice o no te dice. Pero en las que son muy, muy baratas, tampoco te puedes guiar porque lo diga o no, porque como no dice nada. ¿Me explico? Apagué mi micrófono porque hay ruido, pero ok, yo por ejemplo, yo sí me estuve fijando en mis esmaltes semipermanentes, porque dije, tiene mucha razón, o sea, había esmaltes en los que yo quería retirar, ponía a remojar con acetona, aunque quitaba el brillo, sí, de todas formas no era tan fácil quitarlos, y había otros que facilísimo, entonces hasta apenas que dijiste eso, dije, wow, dije, sí es verdad, entonces es mucho más sencillo. Y te voy a decir una cosa, son marcas que me ha mandado Tatis de allá, de las compras que le hago, y salen muy buenos, son muy económicos, son muy económicos y salen buenos, buena cobertura y todo, y buena pigmentación. Esos son los que tú dices que son blandos, ¿no? Sí, en realidad todos los esmaltes suelen ser blandos, pero no, lo de soak off es aparte. No es por ser blando o duro, sino que simplemente es que se disuelven con el removedor o con la acetona. Igual todos los removedores tienen acetona, así que sería lo mismo. Esta es una pregunta, me dijeron que Navi la base rígida para poligel. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estás preguntando? La base de Navi es rígida y para poligel te conviene una base rígida, sí. Pero no entiendo bien la pregunta, perdón. Después. Sí, porque al final de cuentas el poligel se hace duro, es un gel duro, ¿no? Es un gel que se hace duro, el poligel. El poligel en realidad es un híbrido, en realidad es acrigel. Poligel es una marca. Es un híbrido, que es un híbrido, una mezcla de dos cosas. Lo que hicieron fue mezclar gel constructor, digamos, con polímero, que es el polvo del acrílico. Y digamos que tiene los beneficios de los dos. No se cura, no se polimeriza hasta que lo llevas a la cabina, no se chorrea tanto como el gel constructor, pero y no necesitas monómero, entonces no hay olor. Digamos que es perfecto. Es genial. Pero si estás muy acostumbrada al acrílico y ya trabajas el acrílico, te va a estresar un poquito que no se seque hasta en vez de llevarlo a la lámpara. Ese es el tema. Sí, la verdad. Así es, a mí sí me estresa. Usted lo recomienda y yo le dije cualquier marca, pero en esa no gasto. Está bien. Y bueno, ven, eso es lo que yo criticaba en mi video. A ver, yo no soy la que más sabe de manicura, ni mucho menos. Simplemente me gusta lo que tiene que ver con la parte científica, por así decirlo. Me gusta sentarme a investigar
me gusta explicarlo, me gusta hacer uñas, etcétera. Pero la realidad es que mucha gente se pone a dar clases, como acá Lucía dice que tiene una profesora que recomienda esa marca. Entonces, o sea, ¿bajo qué criterio estás haciendo esa recomendación? Eso es lo que yo Así. critico como alumna, porque yo también tomo cursos. No es que me quedé, me hice un cursito y me puse a dar cursos, no. Me estoy capacitando todo el tiempo, estoy investigando todo el tiempo, no solo para traerles el contenido al canal, sino porque me gusta. Entonces, eso es lo que yo critico, que me ha pasado a mí también, siendo alumna, de escuchar, o sea, vos le estás pagando a alguien para que te enseñe mal. Eso es lo que me da bronca. Pero bueno, ese es el problema también de que, por lo menos en Argentina, hablo de Argentina, no está regulada la manicuría, no hay una licencia oficial, una escuela oficial. Entonces, cada uno hace lo que puede. Claro. No sé cómo es en Digamos- México. ¿En México sí necesitan una licencia o cualquiera puede hacer uñas como acá? Es que puedes sacar tu permiso para trabajar en local o en casa. El permiso al municipio te lo dan, aunque nada más tengas un diploma, no pasa nada. Como con un diploma de manicurista ya te dan el permiso Ya lo para hiciste. trabajar como manicurista. Ajá. No necesitas como una certificación. Sí, a menos de que vayas a poner como la estética completa, entonces sí te piden el certificado. Que la estética, Claro. te estoy hablando de que hagas de todo, ¿no? Pero así como solo manicurista, no. Sí. Muchas, pues, clandestinamente, ¿no? Que no- No Con digas. los diplomas, sí, claro, con diplomas. Yo, por ejemplo, yo tengo diploma de Organic, tengo diplomas de aquí, de una escuela de aquí, reconocida a nivel nacional, pero pero solo tengo diplomas, no tengo un certificado en sí. Sí, entonces Claro. sí te piden, sí puedes sacar tu permiso al municipio, vas y pagas y te lo dan por un año. Y el próximo año vas y pagas. No les interesa si eres o no eres, si aprendiste en YouTube o clases. solita, lo que sea, tú paga tu permiso y tienes permiso de trabajar. Ok. Ahora nos van a meter una ley de que hay que pagar Sí. impuestos a partir de enero. Entonces ahí ya es otra cosa, porque antes a los comercios pequeños no les, no era así como que Eso es lo que mandó obligatorio, ¿no? entonces en el grupo ayer o antes. Ajá. Sí. Okay. No sé de qué está hablando, porque claro, era algo de México. Ajá, sí, son leyes que todavía no se aprueban, porque estas se aprueban el 31 de diciembre, se pone en Va a cabildo, aparecer. y entonces ahí ya sale todo Ya lo nuevo empezamos el panel. 1 de enero con un chorro de cosas. Un montón de impuestos. Bueno, y dice subiendo Vane, todo. vamos a leer a Vane. Sí, dice. Yo uso los más económicos, Charm Limit, y no tengo problema. Es más, mi tía le dura más de un mes sin dañarse el esmalte. Buena aplicación. Muy buena Es que aplicación. yo tuve clientas usando esas marcas que les duró. Yo siempre cuento el caso de una que se fue de viaje, incluso eso, se fue de viaje a la playa y a Disney, o sea, se la pasó chocando las manos con montañas rusas y el mar, el océano, como quieran llamarlo, se la pasó de pileta en pileta y 42 días después volvió con las uñas, que obviamente ella se limó un poquito, se la fue recortando, pero tenía el crecimiento, o sea, 42 días después y el esmaltado seguía intacto. Sin A mí me filtraciones. pasó con una 2 meses. Se fue a otro estado y regresó y traía más de la mitad, pero ella ni se la cortó. Y yo le dije, ¡guau! Traes las uñas todavía. Sí. Sí, De a mí también. diciembre a febrero. Yo así de que, ok. Hola, Dorita, ¿cómo estás? Dorita, vos eres la que me mandaste unos cafecitos, gracias. Gracias a todas las que me donaron cafecitos. Voy a intentar mandar ese cafecito a ver si sale. No sé si es solo, por eso ese es el tema, no sé si es solo para Argentina.
Me tengo que fijar Ok, bien, tengo que poner un enlace que sea internacional o algo, no sé. ok. Lucía dice, yo no me caso con las marcas, nadie me gusta y dura. Exacto, esto es lo que yo siempre les digo, no se casen con ninguna Con las marca. marcas, exactamente. Si tienen dudas sobre una marca, no se manden a invertir en 600 esmaltes de la misma marca cuando ni siquiera la conocen solo porque se la vieron mejor a fulanito. No. Se compran uno, dos, lo prueban y si les gusta, adentro, siguen comprando. Pero son caros los productos de uñas como para que anden invirtiendo mal. Claro. Consejo. Y Claro, llega a pasar. claro. Por ejemplo, mi madre tiene muchos Fritka. Problemas de salud, Navi, y con Navi le dura. Bueno, bien. Dice Dani. Sí, léelo vos si querés. Bueno, dice Dani, hoy quise comprar base coat rígida para poligel y gel de construcción, me dijeron que no sabían de su existencia. Lo que pasa es que eso es una prueba que tenés que hacer vos en tu mesa de trabajo, con la lámpara. La base no dice como tal si es rígido o flexible. Yo ya me di Yo cuenta, tengo- por yo ejemplo, tengo un la de libro- Valentinos es dura. No se dobla. O sea, cuando la doblás se quiebra. Ajá. Eso es que es rígida. En cambio, si vos la doblás y no se quiebra. vuelve, o le queda un poquito marcado, pero no se parte, eso es que es flexible. Aquí, por ejemplo, en México, para el acrílico usamos el finish gel. El finish gel es duro. Jamás lo puedes usar en un esmaltado porque se crea quela. Y yo he visto muchos trabajos que han venido ay, es que fíjate que me pusieron esto y se hizo feo. ¿Tú sabes por qué? O sea, yo no te lo puse, le dije. Le digo, no, sí sé por qué. Porque en vez de ponerle un top coat, le pusieron un gel finish. Y es duro y entonces se le craqueló el diseño. Entonces, Bueno, ahí tenemos la misma situación, pero vista desde arriba. En este caso se craqueló porque arriba de algo flexible, como lo es un esmalte de color, un esmalte en gel, le pusieron algo que se endurece. Ese es el punto. Cuando pasa lo mismo al revés, cuando usan una base muy rígida, como por ejemplo la de Meline, es rígida, el esmalte que le ponen arriba ante cualquier choque contra, no sé, contra la mesa, contra cualquier cosa, se empieza a dañar porque no acompaña el movimiento natural de la uña. Y el esmalte es algo flexible, no es lo suficientemente duro como para bancarse ese tipo de cosas. Necesita una base flexible que lo acompañe. ¿qué pasa cuando tu base, al aplicarla, se expande pero se empieza a abrir? ¿Ya no sirve? Sí. ¿Cómo? Se le hacen círculos. A la hora que tú lo aplicas, como que se abre, como que se hacen circulitos. Eso suele pasar cuando el envase está contaminado. O sea, ¿viste? A veces, no sé, la brocha del esmalte, del frasco, tocó polvillo o lo que sea, y eso se lo terminaste metiendo adentro sin querer, o algún pigmento, algún polvito, algo de eso, que lo contaminó. Fíjate que yo compré el top cristal de Musa y no me gustó porque eso pasa, o sea, apenas le poníamos el top y se abrían, se hacían aritos y o sea, yo compré la caja pues para lo de la venta, ¿no? Nuevas. Pues Sí. todas las que estuve vendiendo, todas me dijeron que se les abría el top. Yo lo único que les recomendé, pues ya habían hecho la inversión, que le pusieran el primer primero y ya luego le pusieran el top para que no se... funcionó? Ajá, sí para funcionó. Que no se abriera. Pero se me hizo muy raro que sucediera eso, ¿no? Con el top cristal. Sí. Entonces yo ya no volví a traer esa, o sea, el Musa está muy padre, pero en Esa marca otras no la cosas, conozco. pero en cristal, el top cristal no funcionó. No funciona. Entonces No ahí funciona. temas así. Les recomiendo que no compren el top cristal de Musa. No sale, Las que están en México o donde se hace la musa. no funcionó ese. ¿Y ustedes tuvieron
suerte de probar algún producto de Mia Secret, que acá Lucía menciona? Fíjate nada que más Mia el Secret, acrílico. Mia Secret, yo tuve la oportunidad, yo lo conocí así como por accidente. Yo estaba buscando un gel finish para mis uñas acrílicas y me dicen, solo tengo de Mia Secret. Y le digo, sí, dámelo. E inclusive no me costó nada caro. Te estoy hablando de hace unos 8 años y me costó 30 pesitos. Por eso digo, no es caro, porque a lo mejor ahorita anda como en 90 acá en México. Y me estoy yendo muy caro, me salió súper barato y me encantó porque el brillo lo deja muy, por lo menos el gel finish, muy, muy bonito. Y lo que es el acrílico a mí me gusta mucho, es muy manejable el acrílico. Ujú. ¿Pero vos tenés el mismo gel finish de hace 8 años? No, ya no lo tengo, pero, o sea, ya me costó, no, o sea, ya no lo tengo. Pero sí el envase El pincel no se fíjate lo que te vence, digo. pero... No, o sea, lo que yo digo que me encantó y la verdad es que te digo que lo adquirí por accidente y después compré el acrílico, pero ya no volvieron a traer ese gel finish. Ok, ya entendí. Ya no lo volvieron a traer, pero a mí me gustó muchísimo porque su brillo, excelente. No tampoco, no inventes. No, Una pregunta, esos productos de acrílicos sí tengo de cuando inicié en las uñas de Organic. Ahí una baba. Pero no vas a usar eso con tus clientas, tienen 20 años. Mis acrílicos, sí, y eso yo todavía hago diseños con esos bien bonitos. Son muy buenos, Organic es muy bueno. Sí. Una pregunta. ¿Cuál es la vida de los geles? O sea, ¿cuánto tiempo duran los geles? ¿Cuánto se puede tener ahí almacenado o guardado? Depende. Mira, hay algunos que dicen, por ejemplo, acá en Argentina, tienen la obligación de ponerle fecha de vencimiento. Entonces, por ejemplo, este gel de Las Varano dice que vence en el mes 8 del 22. Yo lo compré este año, pero no sé, no dice, a ver si dice Empieza a cambiar cuándo su lo pigmentación y fabricaron. todo, ¿no? En realidad, en teoría, es como los maquillajes, que supuestamente es un año desde que lo abriste, más o menos. Es aproximado lo que estoy diciendo, no lo tomen al pie de la letra, porque cada marca le pone lo que quiere, básicamente. Y como las fórmulas son distintas, también, bueno, una de las clases que van a poder ver en mi canal la semana que viene tiene que ver con el tema de las uñas de niños y de estos esmaltes a base de agua, cosas raras que inventan para aplicarle las uñas a los niños. Y vamos a hablar sobre la composición de esos esmaltes y de lo peligrosos que son. Bueno, así como inventan este tipo de cosas, algunas marcas le ponen ciertos químicos para que sean como conservantes. Entonces, por ahí te viene, qué sé yo tengo algunos maquillajes que tengo acá, de algunas marcas dice que duran por ahí 3 años, otros dicen 1 año. Eso tenés que ir viendo cada una, no tengo una respuesta exacta. Exacto. Ajá, yo pienso que tiene mucho que ver el lugar donde los tengas, ¿sí? Hay que tenerlos en un lugar donde no les pegue el sol, más o menos fresco. Una temperatura, yo he ido con una temperatura máxima de 30 grados, máxima. Sí. Entonces yo, por ejemplo, aquí sí tengo un problema. Exacto, yo aquí sí tengo un problema porque a mí luego los geles sí se me echan a perder por el calor que hace, porque aunque estemos a 28, tenemos una sensación de 36 y eso ya me dio en la torre. Mételos al refri. Yo meto algunos al refri. Sí, al cajón de las verduras abajo. Sí. Claro, incluso ese calor hace que tengas que trabajar el acrílico rapidísimo. Sí, porque seca de volada. O que te necesites uno de secado lento. Oh, no, ¿sabes qué hago para el monómero? Cuando hace mucho calor, le pongo una basecita con hielos y pongo ahí el vasito de monómero y no se esfuma tan rápido y se mantiene una temperatura ideal para trabajarlo.
Está bien, Ajá. está bueno eso. Y si no, lo que podés hacer es tener, si tenés la posibilidad, que el ambiente, o sea, el lugar donde estés aplicando uñas esté refrigerado, digamos. Abrí la heladera, no, mentira, pero no sé, un aire acondicionado, un ventilador, algo. Eso Sí, también es otra ventiladores opción. siempre hay, pero a veces, sí, ya tengo aire, antes no tenía y ahorita sí ya, eso me ha alivianado bastante. Claro. Dice Lucy, ¿qué dice Lucy? Es la verdad, Dani, es muy interesante, nos enseñas. Yo soy manicura, trato de hacer lo mismo, investigo y llegué a discutir a quien me pague porque fui a aprender. La verdad aprendí más en esta plataforma. Fíjate que también estaba yo viendo un video de Asinareb Nails, Sí, que estaba diciendo ella, ¿es bueno o no aprender en YouTube? Ah, ok, Es sí, que, yo lo vi también. sí lo viste, decía, está bueno ese video, se los recomiendo que lo vean porque sí, mucha gente cree que porque tomaron muchos cursos ya aprendieron más o saben mucho. Y a veces sí. una que otra, cuando da el caso que quien te enseña hay algunas cosas que están equivocadas o te las enseña como ella cree. Entonces, luego tú ves otra cosa y dices, pues que como que esto a mí no me conviene y mejor voy a lo que acabo de ver, ¿no? O sea, como ella comentaba que la técnica azúcar ahorita que está de moda, Sí, ves 20 videos de esa técnica y dices, me acomodo más con esta o revuelvo dos técnicas y ya tengo la mía, ¿no? Entonces, claro. Y de hecho, eso lo decía Dani también, fíjate, justo también decía eso, o sea, a veces como manicurista así tiene que ser, y no es cierto, ajá, como te acomodas mejor, con lo que te exacto. acomodes mejor. Dani lo decía con los pinceles, ¿no? Si esto te acomoda, ok, si no, pero realmente cuando has probado lo bueno, es muy Sí, difícil. Claro. sí. Por eso hay Exactamente. ciertas cosas en las que sí y ciertas en las que no. O sea, en lo que tiene que ver con el pincel para el acrílico, cuando probás un Koliski no volvés más a uno sintético. No, Eso ya es no. una medida. Y te soluciona muchísimo las aplicaciones, pero no, hay gente que por cobrarte un curso te dice comprate cualquiera y no es así. Después, en otras cosas, como bueno, el esmalte, y sí, comprate cualquiera, qué sé yo. Tener de todo, a eso me refiero. Pero en cosas tan puntuales como el pincel, o lo mismo que dije en el video, sí, podés usar cualquiera. De hecho, hay gente que pone, o sea, que aplica el lacrigel con los cosos de silicona. ¿Qué estás haciendo con el celular? ¿Qué es eso? Está leyendo. Que en mi pantalla veo, a Jessie, que se mueve mucho y a Dani congelada, pero sin embargo en YouTube no se está viendo así, ¿eh? Por si ustedes lo están viendo ahí en la pantalla. La que se mueve mucho es Clau y yo no. Pero yo es al revés, yo te veo que te mueves mucho. Es la aplicación, yo creo. Dice, doy gracias por las amigas que hace 3 años que ayudanme a acercar. A crecer en lo que amo. A crecer en lo que amo. Después van a irte. Yo lo que sí lo aprendí con Dani, ningún curso que investigué me convenció. Es que sí Así pasa. es. O sea, por decir, yo aprendí así. Cursos, bueno, cursos por videos así o cursos en YouTube. Es como aprendí. Vane Jessica Castro, hola. Pero Jessica, ¿vos de dónde sos? ¿Sos de acá de Argentina? Yo le dije eso a una profesora de que la manicura, sí, si no, no diría manicura, debe ser de Argentina. Si no, es manicurista, ¿no? Ajá. No está regulada y casi me mata discutiéndome que sí está regulada y que es necesario un certificado. Prefiero que te muestre la Constitución Nacional donde está esa ley que regula, porque es mentira. Es que muchos te dicen eso y se enojan así para venderte el certificado a ellos. Claro. ¿Quiénes son ellos para venderte ese certificado? Sí. Entonces, los nuevos no saben, las que llegan jovencitas y no saben sobre esto y les pintan, ¿no? Que necesitas el certificado. ¿Sabes lo que pasa? Que acá existen unos organismos que te emiten una matrícula, pero que no tienen ninguna validez.
Mm. Sí, Aquí en fíjate, México, por ejemplo, internacional. aquí me pasó, bueno, yo me metí a estudiar aquí porque la gente, mis clientas me empezaron a pedir pedicure. Yo no hacía pedicure. Entonces, Claro. aquí como es zona de playa, pues todo el mundo quiere traer bonitos los pies, ¿no? Y dije, Claro. bueno, me meto a estudiar un curso nada más de pedicurista y listo. Pero en las escuelas era o todo de estética, o sea, o salir como estilista, y en la única que Claro. encontré era un módulo de uñas, pero era Ah, módulo de manicurista y pedicurista. Dije, perfecto, no me quita nada aprender nuevas cosas, ¿no? claro. Ay, no, de plano, ¿eh? La maestra me callaba porque yo la corregía y la corregía. Bueno, mira, yo tengo el curso de técnica manicurista internacional y yo le decía cómo tenía que hacerlo. Y yo no, o sea, cuando tomé ese curso, yo todavía no sabía casi nada de uñas. Pero hay lugares que te cobran para darte ese título, pero bueno, yo no sabía Claro. que la profesora no iba a saber un pepino. eso es lo malo, que luego no sabes que los que te están enseñando no saben. Por si yo ahorita el curso que estoy tomando, yo quise tomar un curso porque dije, bueno, yo aprendí sola, pero quiero que alguien me detalle por si el área de cutícula, viene el limado, Claro. entonces yo por eso me quise meter a tomar el diplomado. Mira ese nombre, Nancy. En México solo necesitas Ahí está. permiso de Dios. Sí, claro, era lo que decíamos, Nancy. Dice, de nada, Dani, dice Vane. De todo bien, gracias. Por ahí también vi a Criselis que decía que no les dé la luz, me imagino que hablaba de los esmaltes. Sí, porque se secan. Lucy dice, sí es bueno aprender en esta plataforma, hay personas que nos ayudan a crecer. Moni dice, yo estoy en contra de esta plataforma. Ya saben por qué. Soy de la juez. A que a ella le Soy gusta de la más el fuente. presencial para que te esté explicando un profesor, estás haciéndole mal aquí. Bueno, pero con la pandemia y con esto de, mira, si no existiera esto de lo virtual, no podríamos estar haciendo este vivo. Yo vivo en Argentina, ustedes en México, Claudia en Estados Unidos. Sí, No Moni estaríamos es pudiendo de ver México. este vivo. Moni es de México y hace un excelente trabajo. Ha tomado cursos y ha entrado a concursos, grandes. No, deberías ver su trabajo. Le fue súper bien. Sí, de esas uñas grandotas con muchas cosas aquí. Hizo unos duendes de competencia. Sí, yo fui a una competencia de ella de Studio Nails. Hizo una hada. Y eran unos, pero muñones, ¿no? Y aparte en las uñas tenían unos hongos, unas haditas, hizo una casa con su vestido, la comida. No, una cosa, deberíamos de invitarla. Búscala así búscala así como está aquí en Facebook. A ver. Búscala como el otro día... Moni HR. Ajá, Moni HR. Por ahí está su comentario. Sí, es bueno aprender en esta plataforma de personas que nos ayudan a crecer. Yo estoy en contra de esta plataforma, ya saben por qué, soy de la idea que nada como curso profesional. A ver, vamos a buscarte, Moni, a ver. No, o sea, vas a ver, te va a encantar los trabajos que hace. En Facebook. Sí. Moni HR hace trabajos de fantasía, a ver. Sí, hace muy buenos trabajos, fantasía, la verdad. micropintura, no, o sea, es bárbara. ¿Pero tenés página? Lo que es la micropintura, wow. Pero es una... No. Tenías página, Moni, la de Amantes de las Uñas. Moni tenía una página que era Amantes de las Uñas, pero no sé si todavía exista. Pero en el Facebook tiene la de Moni HR, ahí aparece. Moni HR, así la encuentras. Como persona, búscala, como persona. No, como persona. Sí, pero hay un montón. Y creo que tiene la misma fotografía, ¿no? Tiene esta misma En el Instagram también. En el Instagram también. En el Instagram también. Ok. Bueno, después me pasan el enlace y la chusmeamos a Moni. Ándale.
Mi cliente dice, sí, necesitamos el certificado para que la clienta vea que sabes, pero en mi caso yo soy privilegiada de conocer amigas que me ayudan. Bueno, genial. Pero no, la clienta no tiene por qué ver tu certificado. Es que sí son, Dani, por si aquí, a mí, también por eso me metí al diplomado, porque, ¿y en qué Mira. se sientan y en qué escuela estudiaste? ¿Y con quién Ah, estudiaste? ¿Y en dónde estuviste? No aprendiste por internet, ¿verdad? No fue viendo videos y tú así de, ay, pues, ¿qué le digo? Bueno, pues es que yo tomé un curso intensivo con la Miss Yamilet de Estudio Nails, ¿no? O tomé así un curso con Melissa Rocha y el curso de Melissa Rocha era por medio de YouTube. Porque te preguntan, o sea, hay muchas cosas que yo misma aprendí de Melissa Rocha. No lo voy a negar. Cuando recién empecé, yo me miraba todos los videos. Pero ahora que me buenísima. senté a investigar un poco, hay muchas cosas que ella enseña que están mal. Y ella es certificada de Organic Nails. Entonces digo, ¿cómo puede ser? O sea, a mí me van a matar todas las marcas, pero voy a decir otra cosa más. Hace poco, bueno, muy poco, ¿qué fue? Hace 2 meses, ponele, tomé un training con Mia Secret. También estaban desactualizadas mal. Explicaban cosas que ya son obsoletas, que ya no tienen sentido con los productos de hoy en día, y era todo un coso para venderte sus productos. Eso era insoportable, era todo el tiempo como una promoción de los productos. Y la verdad que, o sea, hay 2 o 3 cositas interesantes que rescaté. Y eso me dio bronca también. Porque no se esmeran, ¿entendés? En dar lo mejor y en que su curso sea excelente. No. Exactamente. Es como, bueno, te enseño un poquito y haz lo que puedas. Me da la bronca que la gente no dé lo mejor de sí. Bueno. Claro, es que al final de cuentas muchas de nosotras aprendemos echando a perder. Y decimos, no, esto no funciona, esto no me funcionó a mí, me funciona esto. Era lo que regresamos al principio, ¿no? Cada quien usa lo que le funciona. Entonces, dices tú, prueba y error, igual es lo mejor que hay. para mí ella lo está haciendo bien mal, pero a ella sí le funciona. Entonces, ella a mí no, o sea, ¿no? Paula, bienvenida. Ya vi el video de Asinorep y me encantó. La francesa, sí. Yo no lo vi, lo voy a buscar. Es la casa de mis hámster. La mansión de La mansión de mis hámster, van a estrenar. Sí. Y vean, Claudia ya está limando las uñas, ya casi, Claudia ya está limando sus uñas. Sí, es rapidísima, yo apenas estaría preparándolas. Terminando de preparar, ¿no? Todo ese tiempo apenas estaría terminando de preparar las uñas. Acercamiento a ser. En Argentina es la de podología, es carrera universitaria, exacto, es una licenciatura. Y eso sí, por supuesto, tiene su matrícula. Apagué el micrófono porque ya estoy limando por eso. Pero las estoy escuchando. Pero después mostrarnos cómo quedaron, si la clienta lo permite. Sí, Claudia. Sí, ella no. Sí, Claudia. A ver, Claudia, enséñanos cómo va el set. Acércanos. ¿Puedes? Ya una mano, sí. Esta mano ya está terminada. Ya está limada y todo. Y en eso voy. Estoy en la limada. Oh, wow. Son cuadradas y el diseño va a ser navideño. Perfecto. Ahorita lo vemos. Tantito, ahorita vengo. Sí. Dale, Tati, no hay problema. Bueno, a ver, ¿qué dices? Muchos mensajes. Yo soy manicura aprobada con 9. Lo más importante es que esto se lo debía a ustedes, no a quien me enseñó. Yo terminé enseñándole a mis compañeras. Es que sí, pasa eso. Jessica dice, sí, yo ¿Sabes creo qué que a mí me pasó? a mí me pasó cuando terminamos el curso. Perdón. ¿Sí? Termínala de leer. Dani, termínala de leer. Yo creo que te dicen así para sacarte plata por el certificado que sale entre 3.000 y 3.500. ¿En dónde? Sí, en Argentina, dice que Jessica. No sé, ¿quién te cobra esto por el certificado? Ah, es que yo sí, terminé mi curso y déjame decirte
que las compañeras me dijeron, Andy, ¿nos das un curso aparte? Suele pasar. Claro. Les di 5 clases nada más corrigiendo los errores de la maestra. Lo que consideraba yo que eran errores de la maestra. Sí, la verdad. Entonces, y ellas se fueron fascinadas, inclusive porque hasta en el 3D, ¿no? O sea, yo no soy muy buena en 3D, pero yo les decía, no, es que así no, chicas. Y lo primero que sí les dije fue, por lo menos un pincel mixto. Si no tienen para un Kolinsky, Claro. por lo menos, porque las pobres sufrieron con los pinceles sintéticos como no tienes idea. Sí, Yo llevaba el mío mixto. De Yo decía, por lo menos un mixto, chicas. Y no salen tan caros, pero vean que es mixto. Yo sí, en ese aspecto, yo sí siempre recomiendo el gasto que debes hacer, bueno, cuando vas a empezar con las uñas, el pincel. Porque muchos te dicen, no, empieza con uno, que sea uno, entonces ahí se me fue la palabra. Sintético. Empieza con uno sintético, pero usa una clase, ahí se fue ese pincel de 40 pesos. La siguiente clase, otro pincel de 40 pesos. La siguiente clase, otro pincel de 40 pesos. Y cuando te das cuenta, ya te gastaste 500 pesos en pinceles de 40 pesos. Claro, Así es. tal cual. Vos estás tirando en mi video de ayer porque estás diciendo lo mismo que dije yo. No, Me parece que sí lo viste y te estás haciendo la boba. A mí nunca me han preguntado nada acerca de mi certificado y eso que lo tengo guardado. Y a pesar de que me tardo todavía, ellos toman mi trabajo. Es que Yo también es como les digo. Criselis hace un trabajo hermoso, divino. Sí. Yo los primeros trabajos que vi de Criselis dije, wow, esta chica trabaja hermoso. Dorita dice, ¿para qué estoy pagando? Que por qué No no sé digo quién eso de está certificado, pagando. porque te está pagando el de sheltering. Que mira, yo te voy a decir una cosa, también hay chicas en YouTube que no te dicen todo, como Dani. Dani es muy específica, incluso dice, vamos a equivocar, me voy a equivocar porque es la primera vez que lo voy a hacer, aquí lo hago en vivo y a la fregada, ¿no? Pero hay maestras en YouTube que no te dicen trucos, que los trucos se los guardan. ¿Para qué? Para después venderte un curso en línea y entonces ahí enseñarte los trucos. Y entonces, pues todo es un negocio. Exactamente. Pues uno, yo que voy empezando, yo que a lo mejor no sabré mucho, algo así, pero luego en mis videos doy por sí el tip de que puedes pegar tus cristales con la base, ¿no? Y tiene muy buena adherencia y te van a durar los cristales. Cositas así que muchos no lo dicen. A mí me lo enseñó Moni. A mí me lo enseñó Moni. A mí también me lo enseñó Moni. Hablando de, ella también me lo enseñó a mí. Entonces, cosas que otra persona te da esos tips, ¿tú por qué no los vas a dar? ¿No? Claro. O sea, no te Eso cuesta es lo que nada. decía antes. Si no, me molesta que no lo den todo. Entonces yo lo pongo todo cuando hago un vivo, cuando hago un video, porque ese es mi objetivo. Que si yo sé algo, te lo comparto. Si no, ¿para qué hago el canal? Así Sí, es. exacto. Bueno, Vanessa dice, paren, ¿eh? A mí me causa ver gente que da unos cursos súper caros, máster internacional, y dicen, una vez que polimerice el gel o se cocina. ¿Eh? Me da gracia y a la vez vergüenza ajena. Y cobran Y 200 cobran lucas por 200. la carrera. Ajá. Sí, Muchos la te verdad. dicen perlitas y piedritas, ¿no? Ándale, en vez de Ay, cristal, Haz tus bolitas en vez de la perla, ¿no? Haz tus bolitas y al final le pones tus piedritas y tú así de... Yo por eso cuando me equivoco, luego les digo, ¿no? Piedras, cristal, como las conozcan, ustedes échenle. Le acomodas. Sí, o sea, yo, ¿no? Cuando estoy haciendo 3D, ¿no? Haces aquí como una tortilla, un círculo, como se te haga más fácil, ¿no? Haces tu taquito, vas a hacer el pétalo, es tu taquito. Mira, tenés una nueva fan. Te paso mi fan. Me da como pudor que digan que son fan mías, porque, o sea, yo soy una persona común y corriente. Aquí somos.
Comunes y corrientes. Comunes y corrientes, exactamente. Y damos toques. Entonces serían más corrientes que comunes. No, eso es cuando te arrastran. No, Nada más. oye, de verdad ya no arrastran. Ahorita arrastran a Claudia ahorita que está distraída. Gracias, Mercedes. Aquí andamos. A ver si les gusta mi trabajo, ¿no? Y si no, pues no pasa nada. Al fin y al cabo, miren, yo creé el canal para divertirme. Así es que yo me divierto y quien se quiera divertir conmigo se divierte y quien no, pues también. Modo, que le cambie de Que le canal. vaya bien. A ver, Que le cambie de canal. Si mi mamá todavía está presente en el vivo, yo sé que después me va a mandar un WhatsApp retándome, pero básicamente Andy en sus videos dice, si te gusta bien y si no, me importa un carajo. Pero lo dijo más sutil. Me encanta, porque de eso se trata. Exactamente. Claro. ¿Qué quieres? Claro. Tienes un día triste y pesado, ve a ver un canal de Andy y te cambiará el día. Sí, te juro, Así de empieza plano. Ajá, sí. y ya como que te motiva, te da ganas de, no La sé, verdad, sí. truñas. ¿Ya vieron cómo La me verdad. veo? Ay, ya se chivió, ya se chivió. En Argentina te cobran así, el curso está entre 3.000 o 2.500 y el certificado en 3.000, 3.000. Estoy atorada, me voy a salir y voy a volver a entrar. Bueno, Dice Lucía, así es, sí da bronca, ves una hermosa estructura, pero si quieres saber, paga un curso. La saqué en vez de agregarla, ahí está. Ahí está, es que me veía como que me movía mucho, ya saben, está como loco. El original, eso lo hace distinta. Su alegría traspasa, ¿no? Decía algo así. Dani, sí. Gracias por apreciar mi trabajo, Bueno, amiga. Ustedes para los hacen que un no trabajo saben, excelente. Hugo y Andy es la misma persona. O sea, VNI se llama Verónica García. Verónica García. Pero es Exactamente. que me llamo Verónica Andrea. Me llamo Verónica Claro. Andrea y muchos me dicen Andy, otros me dicen Andy. Verónica. Yo no lo digo completo en el video porque se oye, de por sí Verónica García se oye largo. Imagínate, Verónica García Colmenares. ¿No? Verónica Andrea García Colmenares. No, imagínate, si lo digo yo, pues está peor. Bueno, Andy. Yo me llamo de segundo nombre Andrea también. No sé si sabía. Somos tocayas. De segundo nombre. Claudia, ¿eres Claudia algo o Claudia Secas? Yo soy Claudia Elizabeth. Bueno, Claudia Elizabeth. Está bonito ese nombre. Sí. ¿Yo? Agárrense. Me va a tardar como media hora. Yo soy María del Carmen Jessica. María del Carmen Jessica. María del María del Carmen Jessica. Jessica. Tiene 3 nombres. María del Carmen. Ajá. Y faltan los Completo, apellidos, completo, Jessy. María del Carmen Jessica Figueroa Nafarrate. El que se anotó en el documento estuvo 5 horas. Imagínate, aquí en la secundaria, bueno, en las escuelas, te hacen un examen que se llama examen del Ceneval y tienes que poner todos tus datos en cuadritos. O sea, tienes A, B, C, D, F, G, así todo el abecedario y abajo tienes los cuadritos y tienes que ir rellenando letra por letra de tu nombre, ¿no? Entonces todos mis compañeros terminaban y yo iba a la mitad de mi nombre ahí rellenando los cuadritos. Decía yo, ¡ay, lo que ocurrencias! Pero en fin. No, Claro. y también en la primaria que te hace, cuando recién estás escribiendo, te hacen hacer tus Tus las planas planas de con tu tu nombre. nombre, sí. Tu nombre completo. Sí, que para que te lo aprendas y dicen, no, sí es un martirio mi nombre. Luego en documentos importantes y todo eso, firme aquí, pero que no se salga de la línea y tú, Bueno, a mí me pasó toda la vida en el colegio, en la facultad, todo, que el apellido me lo lean mal, pero también. me han dicho cualquier verdura menos y así ha dicho. Y no es tan difícil, cuando lo lees concentrado no es tan difícil. O sea, ¿Listo?
No, digo, a mí me pasa lo Ok. mismo con el nafarrate. Me ponen nafarrete, navarrete, a mi mamá le pusieron Navarrete. nagarrete, nafarrati, y es nafarrate. No, nadie latina. Oye, Y oye, siempre, pero léelo de la chica. Espérame, ya te interrumpí. ¿cuál? La chica anterior dice que las cuatro somos bien. ¿Qué? A Ay, ver, ya me... Las Las cuatro cuatro son son geniales, por geniales. ahí tenemos más preferencia por Dani porque somos argentinas, pero he visto el trabajo de las cuatro y me encanta todo lo que hacen y aprendo mucho. Ay, Muchas muchas gracias. gracias, Vane. Oigan, y bueno, gracias. ahora sí pasemos al tema de los acrílicos y tenías una pregunta muy importante, Jessie, respecto a los acrílicos me imagino que ibas a hablar cuando estábamos hablando del MMA. Sobre el que se cristaliza Ah, el acrílico, que estás poniendo, ya se durmió Dani. Que a la hora de hacer la aplicación, ya cuando aplicaste, limaste y todo, la uña se ve como si tuviera como hielito. No sé ¿no si está muy viejo el polímero? ¿El sucio, el monómero? ¿Te pasa con yo, todos los monómeros o con uno en particular? ¿Con todos los polímeros? ¿Con todos los polvos te pasa o con uno? bueno, yo nada más he estado ocupando el MC. Me dijo mi maestra que eso ocurría mucho con el MC, pero es la primera vez que me está sucediendo. Perdón, es que mi perro está ladrando. Es la ¿Probaste primera vez con que me diferentes sucede. polvos? Sí, ya mojo bien mi pincel y todo, pero igual, es más, ahorita les voy a enseñar una manita. Me queda así. Y dije, bueno, pues muchos dicen que es por el frío, pero es la primera vez que me ocurre y siempre ocupo ese, igual, el monómero MC y acrílico MC. Bueno, sí, a mí en el invierno me empezó a pasar, este invierno, o sea, a ver, el verano pasado, ahora acá estamos entrando en verano otra vez, ¿no? El verano pasado yo compré unos productos de una marca, X, no importa, y todo bárbaro, andaban con el monómero este que tengo acá, todo bien. Y en invierno, como que ya me pasaba eso que decís vos, como que se cristalizaba Ajá. tipo arenilla, piedra, no sé, y no terminaba de polimerizar. Quedaba medio como flojo y encima cristalizado, muy raro, muy feo. Y cambié por un monómero de secado rápido, porque cuando hace frío conviene usar uno que tenga peróxido de benzoilo en más cantidad, entonces polimerice más rápido. Los que dicen de secado rápido, básicamente. Y cuando hace frío, te funciona. Y bueno, hice eso, cambié el monómero, perfecto, listo. No hubo más problemas. Ahora que hace más calor, volví a probar con el otro monómero que me quedó ahí durante el invierno, que no lo usé más, y no se me cristalizó. Entonces, Entonces, fíjate si no es cuestión del clima. No sé qué temperatura está haciendo en donde estás vós. pues Fíjate está que no haciendo algo de frío. Y aparte yo tengo la ventana atrás. oye, Atrás, Jessy, yo, por ejemplo, a mí me enseñaron que le pusiera unas gotitas de acetona al monómero. Le ponía dos o tres gotitas de acetona al monómero. Y yo ya había escuchado a Dani que eso no se hacía. Pero sin embargo, a mí me funcionaba. Sí, sí, es que, he escuchado eso, pero yo le saco. Mejor prefiero hacer el que dicen que pongamos un botecito con agüita calientita o tibiecita y pongamos el monómero ahí para que evitar que suceda eso. Pero, pues no sé, a ver cuál, qué conviene. O solamente que ahorita me marque, me pase ahorita como le hace Dani, en invierno Sí, usar otra marca. no, puede ser de la misma marca, pero que te fijes que tenga uno de secado más rápido. Es que no sé si MS tenga secado rápido. sí, Eso sí no sé. tiene. ¿Sí tiene? Sí, Pues lo sí, voy a sí checar. tiene. Otra vez, soy yo la. Hola, Ahí Maripa. estoy. Ahí estoy. ¿Te pasa, Dani? Ahí volvió Moni, bueno, hace un rato. Regresó Oye, Moni, te Moni. fuiste Pero y vamos nosotros a trabajar. ¿Dónde hable y andas, hable de Moni? Moni y Moni Sí. se va. Oye, nosotros recomendándote, Moni, te vas y ahorita dice ya regresé. Claro. Estamos Perfecto. hablando de trabajo y tú te vas, oye, ¿a dónde andas?
Mercedes dice, estoy de Jujuy, Argentina, y la próxima semana me darán un certificado de manicura profesional otorgado por el gobierno de la provincia. Gracias a Dani Bien. avancé mucho. Ah, Ay, bueno. Bien, ¿Ves? felicidades. Genial. Eso sí me gusta. A Qué bueno, Mercedes. También mí me pasó toda la vida, jamás lo pronuncian bien mi apellido. Conlon. Ay, es que la Sí. M del medio te traba, es Yo como... le decía colon. Yo le decía colon. Sí, sí. Te comías una N. Chicas, Bueno, ya las voy a... dice, no hay problema. Se va a hacer karate, qué divertido. Voy a Te vas manejar. a cuidar. Ya, que Dios te bendiga. Gracias, Criselis. Gracias por tu compañía. Jessica Castro. Mi tocaya. El acústico se hace como escarcha cuando está frío el lugar, exacto. Eso es lo que decíamos, tipo como como que se cristaliza tipo azúcar, ponele, Más o tipo menos. arenita, una cosa así. Eso lo pasaba en Todo México. haciendo frío. La verdad que lo de ponerle unas gotas de acetona funciona, pero no es lo ideal. Yo el otro día vi Sí, que una también puedes manicurista hacer... usaba Perdón. la de esa para calentar las mamilas. Eso te iba a El decir. aparatito Ajá, ese. Ahí ponía su monómero y ya lo hacía y ya no tuvo ningún problema. Yo así de, ay, yo tiré el mío. tienes que entibiarlo. Entíbialo. Ahí más Eso te iba a dice decir. eso. Pon un vasito de agua tibia abajo de tu godete y lo mismo O sea, mismo que Baño pasa María. cuando le ponemos el hielo. Sí, cuando cuando lo queremos enfriar le ponemos hielo, cuando lo queremos calentar le ponemos agua caliente. Bueno, Es lo que voy a hacer. eso es mucho mejor que agregarle unas gotas de acetona. Sí. También Maripaz dice lo mismo que le pongan baño María. Sí, lo voy a hacer así Ajá. porque Claro. cuando estás haciendo transparencias y te queda así, dices, chihuahuas, ¿y ahora qué? ¿Cómo le hago, no? Ay, Moni, estamos presumiendo tu trabajo de del concurso bueno, yo les estaba hablando sobre el de las hadas, el que tenías tus uñas con tus hadas y tus casitas, tus honguitos y todo eso, pero te desapareces, ¿dónde andas? El de fantasía. Y entonces, ¿cómo se dice si no lleva acento? Conlon. 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 No puedo, boludo. Se me trata de Conlon. Conlon. Ay, no sé, mandame un audio diciendo cómo se pronuncia, por favor, necesito saber. No lleva acento. Claro, porque Cómprate yo otro, uso Tati. color, ¿no? Sí, Como cómprate color. otro. Voy a comprar otro. No es fácil. Ah, chicos, Oye, ya vamos a poner ahí el número de tarjeta para las donaciones, para lo que quieran que nos compremos. Aceptan Sí. donaciones. a mí me pueden mandar Donaciones. un Miren, les voy a enseñar un trabajo, la foto de un trabajo de Moni. Ahí. Ándale, sí, enséñalo, Para que lo para vean. que vean. Ya que A está por ver. ahí. A ver Para si que se la ve bien. arrastro. Le da luz, le da luz, le da luz. Se da luz. Ahí, ¿no? Está. Ahí Ahí está. está. ¿Cómo? Un No, la buen- cambié de lugar. Ahí. Agrándala, Para, No, nada más deja Tatis. Se Pero rastró pero y estoy solita. intentando, pero Solo pará, deja no me Tati. sale. Estoy intentando y no puedo. ¿Cómo hago? Arrástrame a mí. Ahora pues, ahí está. Vamos a ver. Ah, no se ve. Ah, se salió. Ahí está. A ver si alcanzan a ver. Vean, eso es lo que ella hace. Tremendo. ¿Está hecho de acrílico? Sí, todo Todo es es acrílico. todo es Guau. acrílico. Moni, danos unas clases. Moni, te vamos a invitar a un vivo para que nos cuentes, ¿querés? Sí, ojalá y se anime, porque luego no se Sí, anima. no le gusta. Oye, Moni, aunque no salga tu imagen, solo tu voz. Yo sé que no te gusta salir en... Es que, ¿sabes qué? Yo una sola vez ha estado conmigo en el canal y y le salieron muchos pretendientes. Sí, de nada, oye. De ahí se espantó y dijo, nunca más. No vuelvo a salir ahí. Ay. Ah, es muy linda ¿Dónde vamos a hacer los y comentarios? enseña Aquí súper está. bien. Que estoy buscando las demás, las de las uñas, pero no la encuentro.
¿Por qué andan haciendo eso? Pregunta Moni. Para que vean tu trabajo, Moni, para que vean qué bonito pues. trabajas. Exactamente. China, ahorita me va a regañar en privado. Tenemos que invitarte. No, yo quiero tener a esta mujer en mi canal. Sí, no, es espectacular, ¿eh? Pero no tiene canal, Moni. No, No le gusta Pero YouTube. Moni, no le gusta a YouTube, a ella le canal gusta. enseñanos a hacer esto. Por No, y si favor. vieres cómo dibuja, Moni, ¿puedo enseñar uno de tus dibujos? El otro día me chuté un taller con ella de Sí. 3 horas y no paraba. ¿Qué? Le encanta. Pero da talleres. Ujú. Nos dio un Sí. taller. Nos dio un taller. Bueno, yo quiero, pásenme. Moni, quiero tu WhatsApp. Yo quiero Mira, aprender no a es jugar para otro. contigo. Que me lo autorice y te lo pasamos. Sí. O sea, vean. ¿Qué es eso? Hace con representación y todo maquillaje y todo. Ah, sí, está. Tremendo. La de Día de Muertos también, preciosa. Vean. Listo, vamos, que te mando un audio, hacelo sonar, no sé si se puede. Vean, No sé todo si eso se es con puede. acrílico. Ahí te mandé un audio. A ver. Ahorita lo checo el audio, Vane. A ver. Te ves en grande. No, es increíble. Eso está hecho en acrílico. Todo eso es acrílico. Dani, ve. ¡Qué locura! No, tremendo. Me encantó. Es espectacular. O sea, todo lo que ella trabaja le echa, así le pone el corazón y hace unas cosas tan bonitas. Te felicito, Moni, ¿eh? Posta, quiero hablar con vos. Ay, ¿quieres que me ría, Moni? No, y te digo, y también dibuja padrísimo. A ver si se escucha el audio de Vane. Ahí les voy. A ver. Conglom No se oye. Díaz. Conglom no lleva acento. Y es con 2 N. N en un lado y N al final. ¿No? Y Analía, A porque ver. muchos dicen Anar. A ver. Sí se escucha. A ver de este lado, espérenme. Sí, sí se escucha. Andy, yo me llamo Vanessa Analía Conglom Díaz. Conglom no lleva acento. Y es con 2 N. N en un lado y N al final. Y Analía, porque muchos dicen Analia. No, Analía es el nombre. Claro. Claro. Analía. Ok. Analía. Conlon Analía. Con la nana. Es que eso de los apellidos y los nombres, cómo se complica de repente. Sí. Hola, Wendy. Y tienes que estar, como dicen, pero al tiro, porque cuando los documentos, si se equivocan, vas para atrás. Ay, sí, después es un lío hacer el trámite para ponerlo bien. Exactamente. Está como yo cuando me... Hola. Bueno, les cuento, mañana, si tengo tiempo, si no el domingo, les voy a mostrar. Yo ya lo vi, lo tuve que abrir, pero me llegaron más Otro de más. cosas. Ya quiero que me lleguen de esos. También yo. Pero está en chino. Bueno, Creo que la primera que le van a llegar después de Dani va a ser a Claudia, porque Claudia como está en Estados Unidos y ya la mayoría de sus videos ya tiene comerciales. claro. Bueno, Solo como que le hace falta llegar a los 1000. Me interesa Claro, que me va a llegar. Yo Es ni que- comerciales ni 1000 tengo. estar en Argentina es un bajón para los envíos. Miren, yo les voy a mostrar. Dentro de la caja venía un folleto y esto. ¿Qué es? Ah, ¿listón rosa? Claro, Sí. me lo Ay, qué mandaron bonito. en octubre y me llegó ayer. Por el mes de lo de cáncer de El mama. cáncer, la de mama. Ajá. Claro, es que Madame Glam me manda las cosas y me llegan 2 meses después. Después, hace como 15 días más o menos, otra marca, que no les voy a decir todavía, me envió un paquete y
No les voy a decir nada, ya lo verán cuando llegue, pero lo mismo. Nos vas a dejar en la ascuas. otra punta del mapa y no sé cuánto va a tardar en llegar. No sé si va a llegar este año, miren lo que les digo. Va a llegar para el próximo año. Hasta cuando va a votar, claro. Ese es un tema. Hay que reclamarle a los papás que nos ponen nombres complicados. De la mano de Andy, ella me apoyaba cuando inicié hace aproximadamente 4 años. Es que Andy es lo más. Es muy... No se te oye, Moni. Es de Moni, es Andy. No te oyes, no te oyes. No te oyes, Andy. Y yo le decía a Moni el día que estábamos con el taller, le decía, mira, la maestra fue superada por la alumna por mil, así. Sí. La verdad es que mis respetos de lo que ella empezó a prepararse, lo que ha hecho, la dedicación que le ha dado todos estos años, y se nota el fruto, la verdad. Sí. Que llegar al segundo lugar en este concurso, yo dije, wow, yo le estaba presumiendo, yo nunca he dicho que ha sido mi alumna porque en realidad yo he aprendido mucho de Moni. Entonces, pues ahí más bien, colegas de aprendizaje. Exacto. No, sí, yo estaba ese día que brincaba y gritaba porque fuimos con ella y así como que, ay, se va a ganar el primer lugar, se va a ganar el primer lugar, pero ya se ganó el segundo y no, estábamos súper locas ahí gritando y todo ahí echándole porras a Moni. Es muy emocionante porque estás viendo el trabajo de todos y no, o sea, sí es espectacular esos concursos. Me encantaría ir a ver alguna de esas competencias. Sí. No, y ella se llevó Ni en pedo participo, pero sí me gustaría estar ahí viendo, pero no, a mí no me van a meter en esa. Hasta estábamos todos así nerviosas, y ¿cómo se va a llevar su premio, no? Teníamos una risa porque estábamos ahí ideando el plan de cómo se iba a llevar el premio, porque el premio del primer lugar era una mesa. ¡Wow! Entonces, de donde fue a donde vive, decíamos, vamos a ir todas como el Pípila cargando la mesa, ¿no? Para que se la lleve. Oye, la mudanza les iba a salir más cara que la mesa. Sí. Para eso estábamos diciendo que iba a ser el metro. Ahí vamos a ir con la mesa ahí. No, pero estuvo padre. Estuvo padre. Sí, todo bien, ya estamos, creo, terminando. Ya vamos a ir para una hora. Elizabeth, se te extrañó, Elizabeth. Sí. Bueno, mis niñas. Ya estamos terminando. Sí, si quieren decir algo. El viernes que viene, ¿dónde nos toca? Con Claudia. En el de Claudia, ¿no? Sí, ya por fin se está haciendo del hogar Claudia. Claudia, contigo. Ya va a ser la segunda vez. Bueno, yo lo siento así como que... Voy a pensar de qué hablamos, pero les quiero mostrar cómo va, porque todavía no termino. Sí, muéstranos. Dale. Búscala, más a la izquierda, jálale más. Ahí. Más abajito. Aquí mira. lo voy a hacer como un moñito, como si fuera un regalo. Y acá llevo una estrellita. Es lo que ella pidió. Oye, muy bonito. Traemos el mismo verde. Sí. Está muy bonito ese diseño. Traemos el mismo verde, la hago yo. Pero más Eso larga me la pidió de ella, ella. pero me lo pidió en uñas extra largas. Extra largas. Claro. Sí, ya saben mis clientas que les gustan las uñas bien largas. Es que así es como lucen. Claro. Sí. Hermosa. Divina. Te arrastraron. Ahora sí te arrastraron. Está practicando, está por ponerse a practicar. Diseños navideños. Nos vemos para el otro viernes en mi canal. Sí. Dale. Ahí piensa el tema. Sí, Claudia. Y si tienes chamba, hablamos de algo de la chamba. O hacemos un diseño, o recreamos una de las cosas que estés haciendo. Sí, porque ahorita... Chamba. Sí, porque ahorita estos días antes de Navidad voy a estar bien ocupada. Hoy por cierto, el 24 la agenda, Claudia. Sí, el 24 cae en viernes, ¿no?
24 es viernes. Sí, Ok, no voy a estar. yo creo que ese ¿verdad? día no Sí, va a haber el este 24. programa. Porque todos vamos Yo a creo andar 24 corriendo. y 31 no, ¿verdad? Ah, Vamos a no, cancelar. yo creo que no. Les vamos a hacer un espacial regrabado. ¡Ándale! Nos Ok. conectamos 5 minutos a saludar. Yo me A conecto desear felicidades. el Sí, yo 24 también me conecto 5 minutos. yo me conecto en vivo donde esté, a la tarde, por supuesto, o a la tardecita. Me conecto en vivo y la saludo y le digo feliz Navidad. Exacto, sí. En la mañana. Rapidito. Ok. Para mí es mejor en la mañana porque ya la tarde noche ya siento que la traemos muy acelerada aquí Muy por la sí. cena. Sí. Y Y de aparte, repente Oye, para Dani. la cena no voy a estar acá. Pero, Y festejan Navidad en verano ustedes, ¿verdad? sí. claro. Sí, sí. Yo creo que sí en la mañana, porque el 24 por lo regular estás haciendo la cena en la tarde-noche y te llega clienta. Entonces, estás haciendo las dos cosas. Claro. Entonces, yo creo que sí sería mejor hacer un rápido en la mañana de felicidades y todo, Un desearnos. mañana, no, mentira. Clau, ¿estás ahí? Sí. Acá Sí, Mercedes dice que quiere ver tu trabajo final. Subí una foto cuando lo termines a tu Instagram. Sí, sí lo voy a subir. También con la ¿Cómo es tu posible Instagram? De ahí que va pongas Claudia. Estoy en Instagram como Claudia AND Neos. AND Nel. Como Ann Neos. Claudia and Nails. Sí. Ahí lo puse en el chat. Entonces, Ok, gracias. así Sí, ahí lo Clau, voy a subir. fíjate. Así. Sí, así Ajá, nada más. sí. @Claudia N Neos. Bueno, ahí Claudia, no te olvides de sacar una foto de tu trabajo. Así lo No me vemos olvidaré. todo. Bueno, Así es. cortamos acá que esta me duele mucho la garganta. Hoy estoy destruida. Sí. Tómate Tómale. otro ibuprofeno y un tecito de miel con limón. canela o de Sí. manzanilla. O... Sí, ahora me hace- Dirían aquí, chupa miel con limón. Miel con limón. ¿Verdad que sí? Pero yo te voy a decir una cosa. Yo tomo miel con limón y como soy alérgica al polen, me va No, peor. no manches. Se me Sí. cierra la garganta. No, olvídalo. Se me cierra la Arrancamos garganta. todo así, todo hinchadote sin poder hablar. No, no, tú eres alérgica al polen, prohibido eso. Si se quieren deshacer de VNL, ya saben qué hacer. Darle miel. Es que sí la puedo tomar, pero es raro, o sea, son cosas que te pasan y tú no sabes ni por qué, ¿no? Pero bueno, ya lo sabemos. Y bueno, pues ahora sí, sonrían y tu vida te cambiará y si no, por lo menos la cara. Sí, te salen arrugas, mira, vean. ¿Cómo Y dice luego la frase de Dani, ¿qué dice? Si la vida te da la espalda, Dale una nalgada, ¿eh? Dale No una le des nalgada. ahí. Dale una tocar tu culo era. Lo tienen que aprender para el viernes que viene. No. Es que aquí decimos dale una nalgada. No. Se Bueno, tienen que ya argentinizar. Nos tenemos- Están en mi canal. Bueno, ya lo diremos así, ya lo diremos así. Bueno, Ok. adiós. Dios los bendiga. Nos Cuídense vemos hasta la mucho, nos vemos próxima. la próxima semana. Bonito Bye. fin. Gracias a todos.